De este vino hay que decir una cosa antes de nada, y es que es un vino elaborado con caíño blanco, prácticamente casi 100%, y fue el primer vino elaborado con caíño blanco en el mundo. Y suena así un poquito pretencioso, pero es que es verdad, porque el caíño solamente se cultiva aquí en el Valle del Rosal, y además de esto, el 90% del caíño que se elabora en Rías Baixas lo elabora Terras Gauda. Entonces por eso fuimos los pioneros, los primeros, y seguimos apostando fuerte por esta variedad que sinceramente aporta, como decía antes, una estructura, un cuerpo, una dimensión a los vinos que muy poquitas variedades blancas pueden aportar, en el mundo, no solamente en Galicia. Y si ves los aromas de este vino, ves que incluso nos puede despistar. Podemos pensar que no es un Rías Baixas, porque son aromas que recuerdan a veces incluso a la Riesling alemana. Es un vino que su principal virtud no está en los aromas, porque los aromas son muy agradables, intensos, pero sobre todo la principal virtud está en la boca, en el paladar de este vino. Fíjate que si antes hablaba de vinos untuosos, vinos largos, el caíño es, como decía, el que aporta más estructura, más fuerza, más carnosidad. Este es un vino que, como digo yo siempre pensamos en blanco y pensamos en pescado, marisco. Es un vino que, por ejemplo, para maridajes con carnes blancas, arroces, es increíble porque tiene la estructura casi de un tinto y sin embargo es un blanco y mantiene la frescura otra vez. Y además este vino envejece excepcionalmente. Ahora mismo podemos catar una 2014, un vino con 7 años y está delicioso. La verdad que es un vino, para mí es algo único, algo que nos empeñamos en hacer en esta bodega desde el principio, y por fin conseguimos en el año 2009, que fue la primera cosecha, elaborar un caíño blanco, 100% o prácticamente 100%.